Muy buena tarde, queridos amigos y hermanos que nos ven en esta ocasión a través de las redes sociales de Misión Cristiana Internacional EMET, del Tabernáculo de Dios y del Centro de Formación Ministerial. Vamos a abordar esta última clase de este año de nuestra sesión de doctrinas fundamentales, y para ello vamos a retomar la clase desde el punto de la anterior sesión. Y bueno, vamos a dar inicio a ello. Yo le invito a que tenga siempre presente su Biblia en este estudio, y cuando la revise esta sesión con sus seres queridos o usted solo, y siempre tenga su Biblia y otras versiones de la palabra de Dios para justamente hacer una revisión puntual de cada uno de los versículos que vamos analizando en diferentes versiones. Esa es mi propuesta y siempre ha sido mi petición para ustedes. Vamos a iniciar esta tarde. La ocasión anterior terminábamos de ver acerca de la implicación de que Jesucristo es la misma expresión del Padre. Jesucristo es la misma expresión de la naturaleza del Padre, y nosotros, como hacedores de la voluntad de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de reconocerlo a Él, no solamente como parte de un devocional, sino como parte integral de nuestra vida. Hemos estado hablando acerca de la metanoia, acerca del hamartía, de conceptos especiales. Hemos introducido el aspecto de la fe ya en nuestro estudio, y es importante que cada uno de esos elementos se vayan conjugando para tener el conocimiento que nos permita transformar nuestra vida para la bendición del reino de Dios primordialmente. Así que vamos a continuar. En ese tema de la fe, nosotros comentábamos la ocasión anterior que fe también es evidencia. Y yo mencionaba el significado de la palabra evidencia. Evidencia significa evidere, es decir, que está a la vista. Y todo aquello que produce la fe, efectivamente, tiene una consecuencia a la vista de todos aquellos que tienen fe. Es decir, la fe es algo que surge de lo invisible, es algo que está en un aspecto no de sola esperanza, como veíamos, sino del convencimiento de que eso que aún nuestros ojos físicos no ven va a ser, pero no solamente va a ser como un aspecto de esperanza, sino que ya ha sido hecho por la voluntad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la convicción de lo que no se ve es lo que nos habla Hebreos 11:1. Vamos a leer este bello versículo en la traducción al lenguaje actual, y voy a dar lectura de la siguiente manera. Hebreos 11:1 dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Es decir, yo estoy convencido de la sanidad de Dios a mi vida, aunque no la veo todavía, pero estoy convencido de ella. Así que estoy seguro que la voy a recibir. Yo estoy convencido de la provisión de Dios para mi vida. Estoy completamente convencido de ello, aunque quizá todavía no lo vea, pero sé que lo voy a ver. Hace muchísimos años, alguna ocasión nos visitó en la iglesia donde asistíamos un hermano, un pastor, Jorge Lozano, muchos lo conocerán. Actualmente es pastor en una congregación en Argentina, y él predicó acerca de un tema muy especial para mí, el tema del diezmo. Y yo encontré en esa conferencia, en esa predicación, gran parte de las respuestas de Dios a mi vida, de lo que yo le preguntaba desde que era niño: ¿cómo podría yo llegar a ser próspero? Y el pastor Jorge Lozano, hablando de estos temas, nos permitió conocer que la voluntad de Dios está en desprender las semillas y sembrar las semillas para recibir posteriormente una lluvia abundante de parte de Dios. Perdón. Y esto posteriormente lo fui viendo con las clases también que en aquella época nuestro ahora pastor y en aquella época nuestro líder de adolescentes nos iba dando acerca de los elementos y de las llaves. Algún día hablaremos de las llaves de la prosperidad, y parte de ellas se encuentra justamente en el diezmo. Cuando yo entendí este elemento, yo creí completamente que podría verlo algún día en mi vida. Y desde la adolescencia, desde la más tierna adolescencia, yo me dispuse a ser celoso de dar el diezmo al Señor. Y hoy, pasados casi más de 20 años de esa época, quizá más de 25 años, puedo decir que Dios me ha bendecido súper abundantemente
no por mis capacidades, no por lo que yo pueda hacer y por los contactos que yo tenga, ¿no? Simple y sencillamente ha sido la consecuencia de que lo que yo creí en esa época y comencé a sembrar desde esa época, lo comencé a ver después, al paso del tiempo. Así que yo quiero que usted tenga en su corazón no mi experiencia como la base de este aprendizaje. Yo solamente ejemplifico y le hablo de lo que yo he vivido de parte de Dios, pero lo reto, lo invito a que las promesas de Dios, la provisión de Dios la vea usted en su vida, a partir de creer que sus promesas son verdad y tener la fe suficiente de que esto que mis ojos todavía no lo ven, algún día lo van a ver. ¿Por qué? Porque ya ha sido hecho. Ese es el aspecto de la fe. Voy a reiterar la lectura de este versículo. Dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun y cuando no se pueda ver. Y como este ejemplo puedo ponerle muchísimos ejemplos más. Pero lo importante no es lo que yo pueda ejemplificarle, ni lo que yo pueda testificar. Podría a lo mejor eso fortalecer el aspecto de la fe, sí, por una experiencia de alguien más. Pero lo importante es lo que usted pueda ver con sus propios ojos. Así que anímese, hágale caso a Dios, porque Dios tiene para usted reservadas bendiciones. Si usted tiene la fe suficiente, si tiene en su corazón guarda la confianza absoluta de que lo que Dios promete es verdad. Aquí la definición de la palabra evidencia es la palabra elegkos. Es la desinencia, es la raíz de la palabra evidencia, que significa prueba. Y esto es una palabra tomada del aspecto procesal, del aspecto judicial de la época romana. Y la prueba era algo que era indubitable, no solamente porque se llegaba a ella por deducción lógica, sino porque era totalmente evidente. No había lugar a dudas con la prueba física que se presentaba. Así que evidencia es justamente eso, una prueba absoluta, una convicción. Fuimos vencidos por ese conocimiento, fuimos vencidos por esa fe y no tenemos la más remota duda de que lo que dice Dios se va a cumplir. Es algo por lo cual una cosa es probada. Es un término usado en un juzgado que trata con la evidencia presentada en un caso. Hay diferentes clases de evidencias que se presentan ante un juzgado en un momento dado, pero no todas las evidencias que se presentan son tomadas en cuenta. Solamente son tomadas en cuenta aquellas que son, aquellas que no pueden ser controvertidas, aquellas que, sobre las cuales no puede haber una mejor prueba que la destruya. Esas son las pruebas a las que hace referencia este versículo. Así que la evidencia que tenemos en la palabra de Dios es una prueba real, fehaciente, y debe ser una convicción que usted y yo creamos y que tengamos en nuestro corazón, sabiendo que lo que Dios promete también lo cumple. Continuemos con nuestro estudio. Al ser la fe evidencia, va más allá de los sentidos físicos, de lo que no se ve. El apóstol Pablo lo dice claramente y en un momento más lo analizaremos. Los sentidos tratan con lo material, con lo temporal, con lo sustancial, con lo que se puede tocar, con lo que cambia todo el tiempo. Lo que hoy tenemos, la tablet, el teléfono que usted tiene hoy, algún día seguramente va a cambiar. Algún día seguramente va a dejar de ser, algún día seguramente va a venir una mejor versión. Porque así son las cosas físicas que tenemos, las computadoras, los muebles, las tablets, todo cambia, todo pasa. Eso es lo material. Sin embargo, la fe no trata con lo material. La fe no trata con lo temporal, con lo que hoy es y mañana deja de ser. La fe no trata con sustancias cambiantes. La fe trata con sustancias perpetuas, con creencias y convicciones eternas. La fe trata con lo invisible, con lo eterno, con una sustancia que no cambia, una sustancia inmutable. Ahí es donde nosotros encontramos la mayor evidencia, en lo que no vemos. Porque dice la palabra de Dios, lo que vemos, ¿para qué lo esperamos? En cambio, la fe y la esperanza es sobre las cosas que no podemos ver con nuestros ojos físicos. La fe entonces debe ir más allá de los sentidos físicos. Y esto nosotros lo podemos entender como lo hemos dicho a lo largo del tiempo. No se trata de aquello que veamos, que sintamos, incluso que podamos creer, como tener una creencia vaga. Se trata de aquello que es porque simplemente está escrito en la palabra de Dios. Así que para nosotros, ese es el ancla más importante. Está en la palabra de Dios, es verdad. Entonces, la fe más allá de los sentidos, porque andamos por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7 lo dice de la siguiente manera. Vamos a leer esta porción preciosa. Segunda de Corintios 5:7 dice así: porque por fe andamos, no por vista.
la versión Reina Valera 1960. Vamos a leerlo ahora en la nueva versión internacional. Vivimos por fe, no por vista. Es muy fácil de comprender. Vamos a leerlo en la Biblia del Jubileo, esta ocasión, porque por fe andamos, no por vista. Si usted se da cuenta, todas las traducciones traen a colación exactamente el mismo nivel de confianza. No andamos por lo que vemos, por aquello que nuestros sentidos visuales pueden ver, pueden percibir, pueden convencerse. Andamos por la fe. Esa es la regla del cristiano, es la regla del Hijo de Dios. Andar por fe. La fe de Abraham fue más allá de los sentidos físicos. Vamos a ver lo que dice Romanos 4, versículos 17 al 20. Dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Romanos 4, versículos 17 al 20. Dice: delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Lo estoy leyendo en la nueva versión internacional. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Es decir, aquí nos evidencian claramente los pasos de fe que nosotros como hijos de Dios debemos evidenciar y tener continuamente en nuestra vida. El primero de ellos es recibir las promesas de Dios como verdaderas. Cuando encontramos usted y yo una promesa de Dios en la palabra santa, debemos recibirla como lo que es, como verdad pura y absoluta, tal y como lo refiere el versículo 17. Como lo refiere el versículo 18, debemos cambiar nuestra esperanza en fe. Es decir, no puedo esperar por lo que puedan ver mis ojos físicos, tengo que esperar conforme a lo que vea los ojos de la fe. Asimismo, el versículo 19 nos invita a rehusar, a aceptar el testimonio de los sentidos físicos. No lo que veamos en este mundo físico, no lo que palpemos, no lo que nosotros tengamos de frente. ¿Recuerda usted el testimonio que le daba acerca de cuando Dios sanó mi nariz? Y yo le decía que en ese momento tenía la sensación de que probablemente me iba a comenzar a salir sangre después de ese balonazo que me habían dado fuerte en la cara. Y que no sucedió así. ¿Por qué? Porque yo había estado orando por años enteros y había creído que Dios podía sanar esas hemorragias que yo continuamente tenía. Así que recibiendo este aspecto de la fe, yo lo pude recibir como una promesa de Dios, y creyéndolo recibí la confirmación en mi cuerpo de esa promesa preciosa de Dios. Y finalmente, en el versículo 20 encontramos el paso más importante: adoró a Dios antes de recibir. Es decir, él no había recibido aún lo que aparentemente era el cumplimiento de la promesa, pero ya estaba agradeciendo. Por eso nosotros invitamos continuamente a la gente que agradezca a Dios, que tenga una actitud de alabanza y de adoración, no por lo que vea y ni lo que sienta, ni siquiera por lo que en ese momento percibe con sus ojos físicos. Invitamos a la gente a que sea agradecida. ¿Por qué? Porque eso se hace en el terreno de la fe invisible, en el terreno de la fe que no puede ser vencida, porque es una fe inmarcesible, es decir, que no se marchita. Vamos a ver el ejemplo ahora de Tomás en Juan capítulo 20 versículos 25 al 29. Juan capítulo 20 versículos 25 al 29 dice así en la nueva versión internacional: así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Y una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas, y Jesús entró poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Al contrario de lo que ocurría con Abraham, Tomás
tenía una fe que estaba limitada por sus sentidos físicos. Lo que él podía ver y palpar era, como estamos leyendo, para él la sustancia. De forma tal que para él lo importante primero era ver y después creer. Y después de ver, podría él creer. Así que yo le invito a que usted sea como Abraham. La invitación de la palabra de Dios es que seamos como Abraham y no como Tomás. Es decir, que creamos no por lo que nuestros sentidos físicos nos dicen, sino por lo que la evidencia de la palabra de Dios nos enseña que debemos nosotros creer. Vamos a continuar. La fe consiste entonces en creer primero y después ver. Es decir, ponemos y depositamos nuestra confianza en algo eterno, en algo invisible, para después verlo en este mundo temporal como un regalo de lo eterno. Jesús le dijo a Marta: si tú creyeres verás la gloria de Dios. Vamos a ver este pasaje precioso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 40. Jesús le contestó, voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual: ¿no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? Vamos a leerlo ahora en la nueva versión internacional. Dice así la palabra de Dios: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. La invitación de Jesús es: ¿no nos ha dicho que si tenemos la fe suficiente en Él, veremos su gloria manifestada? Entonces, ¿cuál es el motivo de nuestra desconfianza? El motivo de la falta de esperanza, cuando tenemos un Dios todopoderoso que nos invita a creer en lo que Él nos dice, porque lo que Él dice, porque su palabra es verdad. Vamos a continuar con este precioso estudio. La fe, al ser evidencia, reúne evidencia y nos lleva a una convicción. La evidencia que nos presenta la palabra de Dios no es subjetiva ni está guiada por los sentimientos y las emociones. Es decir, todos los ejemplos de la palabra de Dios relacionados con la fe están basados en que la gente debía creer a la palabra, a lo dicho, no a lo que sintieran. Y puedo poner múltiples ejemplos, pero ahora mismo pondré el ejemplo de la vida de Sarepta, que recibió al profeta. Y al recibirlo, estaba escaseando la harina, estaba escaseando el aceite para que ella y su hijo pudieran comer. Y el profeta le recomendó algo y le dijo: ¿qué tienes de comer? Y la viuda le dijo: bueno, solamente tengo un poco de harina, un poco de aceite, y con ella voy a hacer un poco de pan debajo de las brasas, y después de que sea el último que comamos mi hijo y yo, nos vamos a dejar morir. Y el profeta le dijo algo importante: dame ese pan primeramente a mí. Y este pasaje registrado en la palabra de Dios nos enseña que la mujer así lo hizo. Ella tuvo la opción de primeramente darle de comer a su hijo y después comer un poco ella y dejar al varón de Dios sin alimento. Pero la palabra de Dios nos enseña que ella decidió darle ese pan al profeta. Y le dijo que consiguiera todas las vasijas que pudiera, porque entonces no escasearía el aceite, no escasearía la harina, y ella pudo conseguir aceite y pudo conseguir harina por toda la temporada que ella estuvo en esa grande y terrible sequía que había en Israel. Así que la palabra de Dios, ¿qué nos enseña de todo esto? Que tenemos la opción de guiarnos por nuestros sentidos físicos, guiarnos por quizá las tradiciones que hemos aprendido. Podríamos a lo mejor guiarnos, no sé, por las experiencias de alguien más, y eso sería lo recibido por nuestros sentidos. Pero lo importante no es lo que recibamos por nuestros sentidos, sino lo que decidimos con base en lo que nosotros hemos creído y aprendido de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, la palabra santa, que nos enseña que usted y yo podemos confiar en un Dios que es proveedor, en un Dios que provee lo suficiente, en un Dios que provee, y me refiero a provisión no solamente de los aspectos materiales, me refiero de todas las circunstancias de necesidad del hombre, y lo hace conforme a su voluntad, lo hace conforme a sus riquezas en gloria. Así que podemos tener esta confianza plena en un Dios que no nos va a abandonar. Esta evidencia de la fe no es subjetiva ni está guiada por sentimientos ni emociones. Los sentimientos cambian siempre, cambian de acuerdo a las circunstancias.
Cambian porque hoy amanecí feliz, pero a mediodía quizá ya estoy enojado, y a la tarde estoy deprimido y a la noche estoy eufórico. Así son los sentimientos. Así que la fe no puede basarse en lo que sentimos. La evidencia está fuera de nosotros, es decir, está en la palabra de Dios. Cuando me refiero a que está fuera de nosotros, significa que no depende de nuestro cuerpo físico, que es constantemente cambiante. Puede ser que por enfermedades orgánicas, puede ser por aspectos emocionales, por muchas cosas puede cambiar, pero no está sujeta la fe a ello. La fe está sujeta a lo que dice la palabra de Dios. Esta evidencia de la fe es definitiva por hechos objetivos, porque lo hemos visto y lo podemos creer de parte de Dios. Esta evidencia está basada en la verdad objetiva, es decir, algo fuera de nosotros, que es mucho más grande y alto que nosotros. Esta verdad es la palabra de Dios escrita, porque como hemos visto, Jesús mismo está contenido en cada una de las palabras escritas en la Biblia. Por eso podemos tener confianza que lo que leemos, lo que yo leo aquí al lado de la pantalla, es la completa verdad de la palabra de Dios. Es la verdad absoluta que no cambia. La verdad es la palabra de Dios escrita. Esta verdad recibida como evidencia se transforma en fe. Cuando yo creo lo que dice la Biblia, mi fe es transformada y es acrecentada. Y la evidencia se transforma en esa fe que desata en mi corazón la creencia de que lo que promete Dios lo cumple sin mayor problema. Conclusión: fe es una convicción basada en la evidencia objetiva de la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio. Ahora veremos un tema fundamental que muchos de ustedes ya analizaron en sus tareas y me hicieron el favor de enviar en sus tareas. Es el tema de la fe para la salvación. Y yo les había dejado por tarea analizar de unos versículos bíblicos cuál era la evidencia. Si recuerdan, ya habíamos visto el tema de la evidencia de forma indirecta. ¿Cuál es la evidencia de la salvación? ¿Qué es lo que nosotros podemos recibir en nuestro espíritu, en nuestra alma, como evidencia de la salvación? Vamos a ver. La fe es la base de la salvación. ¿Qué es la salvación? Vamos a entenderlo en este momento. Viene a ser sustancia y cimiento para ser salvos, la fe. Sobre este cimiento Dios obra y trae como consecuencia la salvación. A fin de que se produzca la salvación necesitamos dos ingredientes. Primeramente, la palabra viniendo de Dios y produciendo fe en el hombre. Y la palabra de Dios, incorporada y mezclada con la sustancia de la fe, produce la vida y la justificación de Dios. Es decir, la salvación es la incorporación del ser humano en la familia de Dios. ¿Salvados de qué? ¿Salvados del castigo eterno? Sí. ¿De la condenación eterna? Sí. Salvados de esta forma para ser parte de su familia. ¿Y por qué hablamos de la condenación eterna? Porque recordemos que el único pecado que llevaría a la gente a la condenación eterna, a una eternidad sin Dios, sería sencilla y estrictamente el rechazo voluntario de Dios, el rechazo voluntario de mismo Jesucristo, el rechazo voluntario de la luz de Dios. Esa sería la consecuencia, esa sería la causa, de lo que nos llevaría a tener la consecuencia de la perdición eterna. Sin embargo, la salvación implica que cuando usted ha decidido creer en su corazón en Dios, cuando usted lo cree en su corazón, usted entonces viene a ser parte de la familia de Dios y ha sido salvo de esa condenación eterna, porque de condenación eterna, lo dice la palabra, ha pasado usted a vida eterna. ¿Y esto cómo surge? Simplemente a través de la fe. Romanos 10, versículos 8 y 10, indica lo siguiente: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Romanos 10, versículos 8 al 10, dice así: ¿qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo
para alcanzar la salvación. Creo que clarifica muchísimo el tema de dónde radica la fe de la salvación. La fe que procede a la salvación y que precede a la salvación. Vamos a continuar. La fe para salvación viene de un aspecto fundamental: oír la palabra de Dios. Por esa razón el apóstol decía: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Es fundamental que la gente escuche el mensaje del Evangelio para que puedan creer, porque es la fe, es la palabra la que desata la fe en el corazón del ser humano. Así que es fundamental que la gente escuche la palabra antes para que pueda creer en este Dios precioso. Como dice Romanos 10:8 que acabamos de leer, esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra necesita ser predicada para que surte el efecto precisamente que busca la propia palabra de Dios y que busca el corazón de Dios, que es alcanzar al ser humano. La palabra de fe para salvación nos ha llegado a través del Evangelio. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Así que queremos que la gente sea salva, usted debe predicarle. Queremos que la gente, nuestros seres amados, sean salvos y procedan a ser parte de la familia de Dios. Usted y yo necesitamos predicarles la palabra, que ellos escuchen la palabra. Hay 3 elementos básicos del Evangelio que la gente debe oír. Vamos a leerlos en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos elementos básicos del Evangelio son estos, precisamente. Cristo murió en la cruz. Tuvo que pagar un precio sustitutivo, sí, lo hemos dicho. ¿Sustitutivo de qué? De que usted y yo recibiésemos lo que Él merecía. ¿A través de qué? De que Él recibió en su cuerpo lo que nosotros merecíamos. Fue sepultado, padeció el ser sepultado, pero no se quedó ahí, no se quedó en la tumba. Por obra del Espíritu Santo, por obra del poder del Espíritu de Dios, resucitó al tercer día. Estos elementos forman el mensaje central del Evangelio. Esto es lo que debemos predicar usted y yo. ¿El mensaje de salvación cuál es? La cruz de Jesucristo. Pero no la cruz en el sentido que históricamente se ha señalado como el lugar culmen, ¿no? El lugar culmen es cuando Jesucristo resucita. Porque si bien lo dice la palabra, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, aún la muerte de Jesús no es lo que nos salva. Lo que nos salva es la fidelidad de Jesucristo a su Padre, para cumplir con la misión precisamente de salvar al ser humano. Así que nosotros tenemos en este momento esta gráfica preciosa que nos habla acerca del amor de Dios reflejado en una cruz, que hizo que Jesús llegara a una tumba, pero cuya tumba no pudo detenerlo, sino que se levantó con poder. Y es la resurrección de Jesucristo, es la obediencia al Padre lo que nos salva, lo que nos permite a usted y a mí llegar a la familia de Dios. Continuamos. Al recibir la palabra del Evangelio, el poder de Dios para salvación es liberado, lo dice Romanos en el capítulo 1, versículo 16. La fe desata el poder de Dios. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice este versículo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Qué implica esto? La fe desata el poder de Dios. La fe es la catapulta que logra que el poder de Dios surja en este mundo natural. Hace muchos años, en una clase también de mi pastor Jorge David, yo aprendí el término dunamis. El término dunamis, ya él hablaba de esos términos en latín, en griego, y esa es la razón que me llevó a involucrarme también en el estudiar esos idiomas. ¿Por qué? Porque son los lenguajes más usuales para comprender el contenido y alcance de la preciosa palabra de Dios. La palabra dunamis, que es la palabra poder, en latín contenido,
Esa palabra, dunamis, implica, es la misma palabra de donde surge la palabra dinamita. Imagine usted. Así que dunamis, el poder de Dios, usted dígame si cuando una presa o alguna construcción es detonada ahí la dinamita, deja de hacer ruido, deja de ser evidente. Claro que no. El poder del dunamis, de esa dinamita, es visible, es notorio, es hasta ruidoso. Bueno, pues el poder de Dios se hace evidente en la vida del ser humano. Ese poder de Dios, ese dunamis que nada puede tener, se hace vigente y se hace visible en la vida del ser humano cuando el ser humano ha creído en lo que dice la palabra. Es decir, cuando usted y yo experimentamos este poder, este mover de Dios poderoso en nuestras vidas, cuando creemos confiadamente en sus palabras. El poder de Dios en el Evangelio produce vida y produce justicia. Es decir, no produce condenación. Usted y yo podemos tener la confianza perfecta de que Dios no nos condenará y que Dios no nos castigará cuando hemos sido justificados, sino que Él nos ha procedido, nos ha llamado a justificación. Y esa es parte de la evidencia del poder de Dios en nuestras vidas. El creyente es el recipiente de la salvación de Dios. Usted y yo somos esa evidencia ante el mundo de que existe la salvación de Dios, de que la salvación de Dios incorpora también poder. Cuando vamos dejando nuestra antigua naturaleza, cuando vamos siendo transformados, ahí se está evidenciando el poder de Dios. El poder de Dios entonces se evidencia en el día a día, en cada momento se evidencia el poder de Dios. Cuando usted y yo decidimos transformar nuestra mente, porque ¿qué puede cambiar esas costumbres y esos hábitos y esas cosas que necesitamos dejar a través de el metanoia, de la transformación de nuestra mente? Solamente el poder de Dios evidenciado en nuestras vidas. Así que la palabra de Dios desata el poder de Dios cuando usted y yo nos llenamos de esa preciosa palabra, porque es la que contiene el poder de Dios. Así que vamos a continuar con nuestro estudio. Fe para salvación viene de creer en la palabra. Al creer con el corazón en la palabra trae como resultado la justificación de Dios. Lo hemos leído en Romanos 10, versículo 10. La fe hacia Dios debe venir del corazón. Es decir, no es un aspecto intelectual, no es un aspecto sensorial, no es algo que sentimos, es algo que surge del corazón. La justicia del hombre, la cual viene de sus obras, no es aceptable. Si usted y yo trabajáramos toda la vida para intentar ganarnos el favor de Dios y venir ante Él y ser parte de su familia por nuestras obras y por nuestros hechos, vamos a desperdiciar una vida entera, porque ya no hay que hacer ninguna clase de sacrificio como se pensaría, porque nuestra justicia ya no es de nuestras obras. La justicia es la que Jesucristo compró en la cruz del Calvario y a través de su resurrección. Lo único que salva al ser humano es creer en Jesucristo. Y yo quiero que esto se entienda claro. No lo salva nacer en una familia cristiana, no lo salva asistir todos los días a la iglesia, no lo salva decirse cristiano o creyente, lo salva nada de eso, lo salva creer en Jesucristo, es decir, en su corazón puede estar la evidencia de la salvación sin siquiera ser una persona religiosa. Porque el creer en Jesucristo es la condición única para ser parte de la familia de Dios. Las obras buenas del pasado también son obras muertas. Usted puede hacer muchas obras buenas y de hecho debemos hacerlas. Si usted se fija, no estamos diciendo que las obras buenas estén incorrectas o que Dios no las acepte. Pero las obras no nos pueden justificar. Sin embargo, las obras sí nos permiten ser evidentes que Dios ha trabajado en nosotros y somos parte de la familia de Dios. Eso sí, las obras es algo que surge en nuestro corazón, las buenas obras es algo que surge en nuestro corazón motivado por el amor de Dios a nuestro prójimo, pero nosotros no podemos llegar a ser parte de la familia de Dios por nuestras obras. Eso solamente lo produce Dios y su poder. La fe del corazón es la base para la justificación de Dios que imputa los méritos de Cristo al ser humano, es lo que yo comentaba hace un instante. Esa cruz del Calvario lo que representa es que Jesucristo asumió el castigo que yo merecía, el castigo inclusive podemos decirlo, mis enfermedades también las asumió Él, el castigo de mi paz, todas las circunstancias terribles por las que paso, Él decidió cargar con eso en la cruz, para que entonces todo aquello que Jesús merecía recibir y no recibió, porque Él decidió recibir lo que yo merecía. Entonces todo eso que Jesús merecía recibir, ahora lo puedo recibir yo, ahora lo puedo tener yo en mi vida. Esa es
Eso es lo que significa que Dios impute los méritos de Cristo al ser humano. Y entonces con ello nos da la calidad de ser llamados hijos de Dios. La salvación de Dios siempre produce justicia. Continuemos con nuestro estudio. Creyendo en la palabra de corazón produce fe en la resurrección. La vida que vence a la muerte es el mensaje central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio es Jesucristo levantándose de entre los muertos, resucitando, poniendo un fin al reinado de la muerte, para que comenzara el reinado de la vida eterna para aquellos que creen en Cristo Jesús. El Salvador resucitado viene a ser el punto de enfoque del mensaje. Yo lo dije hace muchos años y lo sigo sosteniendo hoy en día. El mensaje del Evangelio es Jesucristo, no es el ser humano. A veces se ha tenido la tendencia de hacer a la Biblia antropocéntrica, es decir, que la Biblia la hacemos parecer que fue escrita para el ser humano, ¿no? Incluso dice, ¿no?, que es un manual, Dios diseñó a la Biblia como un manual para la vida del ser humano, ¿no? Dios sí efectivamente nos da lecciones de vida y coloca su voluntad para la vida del ser humano en la Biblia, sí, pero el mensaje central, el más importante, es Jesucristo a través de la Biblia. Esta fe en la resurrección nacida del corazón produce salvación. Cuando usted cree en Jesús y que Él resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, usted ya es parte de la familia de Dios porque usted ha creído en Jesús. Esa es la condición para ser parte de la familia de Dios. Solo la fe en la resurrección es la fe de salvación, pues implica creer en que Jesús existe. Vino a este mundo a predicar el acercamiento del reino de Dios, murió a manos del pueblo que no le aceptó, fue sepultado y resucitó al tercer día por Dios el Padre, a través del poder del Espíritu Santo. Así que usted está a un ápice, a un paso de formar parte de la familia de Dios cuando usted cree en Jesucristo y en que Él resucitó de la muerte. El mensaje, como hemos visto, es arrepiéntanse o perezcan, y ya analizábamos en anteriores ocasiones qué implica esto, y podríamos nosotros interpretarlo de forma clara. Arrepiéntanse o perezcan significa transformen su actual forma de vivir, transformen su mente, o esa forma como actualmente viven los va a llevar próximos a la muerte y a la destrucción. Mejor procedan al metanoia, cambien su forma de ver, cambien su forma de vivir. Arrepiéntanse o perezcan. Lucas 13, versículos 3 al 5 dice así. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Les digo que no, y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no, y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Y esto es lógico. Toda persona que no cambie su forma de vivir va a recibir las consecuencias que incluso pueden derivar en la muerte. ¿Para qué? Mejor cambiemos nuestra forma de vivir, transformemos nuestro hombre interior por medio de la transformación de nuestra mente, renovémonos, y entonces no pereceremos, sino que procederemos a vida, como decíamos también en otra clase, a novedad de vida. Porque el hombre debe tomar la responsabilidad de sus pecados, de sus errores, de sus fracasos, de esos jamartías, de esos errores en el blanco, de esos yerros. Si usted se fija, todas estas clases se han estado enfocadas en que no es responsabilidad de Dios la forma en como usted y yo transitamos en este mundo. Esa responsabilidad le corresponde a usted y me corresponde a mí. Somos los únicos responsables de hacer el trabajo de que nuestras vidas sean para la gloria del reino de Dios. Principio, Dios encuentra al hombre en necesidad para atraerlo hacia Él, y los ejemplos de ello lo vemos en los siguientes versículos. Lucas capítulo 5, versículos 8. Lucas 5, 8 dice así, voy a leerlo en la versión de la Biblia traducción en el lenguaje actual. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Tenemos otro ejemplo, Marcos capítulo 2, versículo 5, dice así, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que aquí encontramos es que es fundamental el cambio de mentalidad para poder recibir la nueva vida de parte de Dios. Si no hay cambio de mentalidad, usted y yo estamos condenados al fracaso total de nuestra vida. Conclusión, Dios encontrará el momento oportuno para traer al hombre al arrepentimiento. Significa que Él va a buscarnos por todos los medios hasta que el ser humano decida acercarse a Él y tener una nueva vida. Buscarlo y aceptarle con esa nueva vida que le ofrece. Continuemos.
La fe viene por el confesar la palabra. Es aquí el punto central donde todos los que me enviaron su tarea es correcta la forma en cómo lo analizaron. Al confesar la palabra unimos el corazón con la boca. Romanos 10, versículos 9 al 10, vamos a leerlos una vez más. Romanos 10, versículos 9 al 10. Dice así la palabra de Dios: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La base de la salvación es la palabra de fe en la boca y en el corazón. La palabra que produce fe produce la justicia imputada a Dios en nuestra boca y nuestro corazón. La fe intelectual puede guardar silencio porque solo es esperanza, pero la fe del corazón debe hablar siempre. El corazón y la boca están unidos para producir la fe. ¿Cómo podríamos interpretar la fe entonces? Recuerdo ahora la anécdota de un pequeño niño en un pueblo allá en Estados Unidos hace muchos años, hace casi 200 años. El pastor en un pequeño pueblo reunió reunidos en la iglesia, le decía al pueblo, bueno, no ha llovido en un año entero y están por perderse las cosechas. Así que hoy vamos a reunirnos en el centro del pueblo para orar a Dios que Él tenga misericordia y que envíe su lluvia. Y entonces a las 5 de la tarde todo el pueblo se reunió y solamente el pequeño niño llegó con un paraguas. Y le dijeron: ¿por qué traes un paraguas? Si ha pasado un año sin llover. Y el niño le contestó al pastor: porque usted dijo que nos reuniríamos para orar para que Dios mande lluvia. Y yo creo que Dios puede mandar la lluvia. Así que me preparé con mi paraguas. Usted, cuando ora a Dios, tiene la conciencia de que va a suceder lo que dice que lo que usted cree en su corazón va a suceder. ¿Cómo ora usted a Dios? ¿Cómo usted cree en este Dios poderoso que puede hacer milagros en su vida? ¿Tiene la fe de este pequeño niño? ¿O es como el resto del pueblo que dice: bueno, no creo que Dios responda hoy mismo? Está en su corazón, está cerca de su boca la palabra con la cual Dios puede obrar milagros y maravillas. Y la primera de ellas, y la más importante, es que aquella persona que no le conoce, que nunca le ha aceptado, al creer en Jesucristo y confesarlo con su boca, pasa a ser parte de la familia de Dios. El corazón y la boca están unidos para producir la fe. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente: por tanto, hermanos santos, lo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Confesión significa literalmente diciendo la misma cosa. Lo que se confiesa con la boca resulta en salvación, porque Jesús confiesa la misma cosa delante del Padre. Es decir, lo que usted y yo confesemos en esta tierra, Él lo confiesa delante del Padre. Más adelante, usted seguramente tendrá la oportunidad de tomar una materia que se llama el Ministerio Actual de Cristo. Forma parte del cuerpo curricular de este instituto. Y esa materia habla precisamente, voy a darle un breve adelanto, de que el ministerio de Cristo Jesús no acabó cuando Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. No. Uno pensaría que allí está simplemente sentado recibiendo la gloria. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Él está intercediendo por usted y por mí, así como lo oyó. Conmueve profundamente mi corazón decirlo. Jesucristo está intercediendo por usted y por mí todos los días. Y usted y yo no tenemos más que hacer que confesar la palabra con la fe suficiente de que cuando usted y yo confesamos la palabra de Dios aquí, Jesucristo la confiesa delante del Padre. Y es lo que desata los milagros en este mundo tan necesitado de un Dios poderoso, de un Dios milagroso, de un Dios lleno de gracia y de misericordia y sobre todo de amor por aquellos que le buscan y de aquellos que le aceptan. La seguridad de la salvación viene por medio de la confesión. Hasta que uno confiesa con la boca, hasta entonces la fe del corazón es liberada. Y no es sino hasta que la fe es liberada que tendremos la seguridad de la salvación. Y yo lo he visto ocasión tras ocasión. Cada vez que la gente confiesa a Cristo Jesús, algo sucede en su cuerpo, en su mente, en su espíritu en ese instante, que es la salvación. Y que la gente no sabe explicarlo.
Y tantas veces he escuchado el testimonio de la gente diciéndome, es que algo sucedió cuando hice esa confesión. Cuando yo decidí aceptar a Jesús y confesarlo con mi boca, algo pasó. Alguien dice que es como un calor que sienten otras personas, que algo se rompe en su interior. Alguien simplemente derrama lágrimas en sus ojos. No se trata de que sea algo externo lo que suceda, sino que eso externo sucedió y fue motivado por algo que sucedió en el interior. Esa es la salvación. Ese es Dios fusionándose, su espíritu fusionándose con el espíritu del hombre, y es un tema que veremos un poco más adelante en estas clases que siguen. Mateo, capítulo 10, versículo 32 al 33, tiene un principio de fe. Estos versículos deben leerse en un sentido de correcta interpretación, deben interpretarse de manera correcta para no incurrir en un error. Dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y alguien diría que es como el desquite de Dios, ¿no? Ah, me negaste, ahora yo te niego. No, no se trata de eso. Eso sonaría este versículo, pero este versículo no debe ser leído de esa manera. Vamos a leer lo que dice la versión de la Biblia en lenguaje actual. Dice así: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿El principio qué es? El principio es, si una persona decide no confesar a Jesús, no hay manera en la cual Jesús pueda confesar a esa persona delante del Padre. No hay forma en la cual Jesús pueda llevar a esa persona delante de Dios si la persona se negó a confesar a Jesús. Es decir, es el resultado obvio. No es el castigo porque no lo hiciste tú, ahora yo, Jesús, lo haré contigo, te voy a negar. No, sino que simplemente no existió la sustancia, ese vínculo donde el hombre confiesa y Jesús hace esa misma confesión delante del Padre. Porque recordemos que lo que hacemos, nosotros en nuestra oración lo hacemos en el nombre de Jesús, es decir, como si fuéramos en la representación, en la persona de Cristo Jesús. Cuando una persona simplemente niega, es decir, calla, no confiesa, eso es lo que significa el negar. El no confesar, cuando una persona se abstiene de confesar a Jesús, simplemente no hay manera en la que Jesús pueda llevar a esa persona a la salvación. Eso es lo que significa este versículo en realidad. Es la forma en cómo se aplica en nuestro tiempo actual en la gracia este versículo. Para ser parte de la salvación, para ser parte de la familia de Dios, tenemos que confesar, tenemos que abrir nuestra boca. Ese es el principio importante, y para la salvación y para el resto de los aspectos de la fe. Mientras usted no hable, no confiese con su boca, no hay manera en que se desate el poder de Dios. Y espero que quede claro este versículo para que no se entre en la condenación de que es una especie de desquite de Dios, una especie de castigo de Dios, sino al contrario, es la consecuencia lógica. Si el hombre no confiesa, Dios no puede llevarnos a la salvación. Si el hombre no confiesa con fe, simple y sencillamente, Dios no puede obrar maravillas en nuestras vidas. Eso es lo que implica este versículo, entendido de una forma correcta y sana, como es toda la enseñanza de nuestro Dios para nuestras vidas. Así que con esto cerramos nuestra última clase. Vamos a ver en la siguiente sesión, iniciando prontamente, el aspecto de la Trinidad. Yo le invito a que para eso usted tome la siguiente tarea. Va a tener un poco de tiempo para hacer esta tarea. Primeramente, de acuerdo a un diccionario bíblico, busque, yo le invitaría que si tiene uno o varios diccionarios bíblicos, se acerque a ellos. ¿Qué significa el concepto Trinidad? Estudie qué significa el concepto de la Trinidad en uno o varios diccionarios bíblicos. Y vamos a referir esta pregunta. Vamos a mencionar cuando menos 3 porciones bíblicas que expresen la doctrina de la Trinidad. Ya que usted haya leído este diccionario y haya obtenido el resultado de la búsqueda de la palabra Trinidad, entonces por favor plasme los significados en un cuadernito o en su correo electrónico que me va a mandar como tarea, y adicionalmente agregue 3 porciones bíblicas que hablen acerca de la doctrina de la Trinidad. Y vamos a concluir con un breve chistecillo de un pequeño niño que está ahí con su maestro de escuela dominical y le dice: deja ir a mi clase, un receso o una gran plaga caerá en esta escuela. Y no sabemos si esa similitud del pequeño Moisés o simple y sencillamente se querían salir temprano de su escuela dominical. Les dejo al final de esta clase esta reflexión, estas tareas, y que usted pueda enviar por correo electrónico para seguir acumulando. Recuerde que aquellas personas que entreguen todas las tareas van a entrar en una
catafixia por un combo de libros de edificación cristiana y por algunas versiones de la Biblia impresas. Va a ser muy bello ese digamos, sorteo que vamos a realizar con aquellos que completen todas sus tareas. Y bueno, no me resta más que desearle una excelente jornada y nos veremos primeramente Dios al iniciar las clases del siguiente ciclo. Será el próximo año. Mientras tanto, deseo de verdad que tenga usted un cierre de año maravilloso, que usted fortalezca su fe profundamente con todo esto que hemos venido analizando, que Dios fortalezca también su fe, que obre milagros y maravillas en su vida, pero sobre todas las cosas que usted disponga su corazón para que se desate la fe en usted. Y vamos a comenzar el nuevo año con una expectativa gloriosa de parte de Dios. Más allá de lo que digan nuestros ojos físicos, de lo que digan las noticias, de lo que digan las tendencias, nuestro Dios es aparte de este mundo. Nuestro Dios no depende de lo que sucede en este mundo. Nuestro Dios es un Dios soberano, santo, y Él es simplemente Dios. Así que nosotros como sus hijos debemos tener la confianza plena de que en sus manos estamos y Él nos lleva de nuestras manos y sus ángeles nos llevan de nuestras manos para no tropezar en piedra. Les deseo lo mejor, les mando mis más grandes deseos, excelentes abrazos para usted y su familia, que Dios los bendiga abundantemente y prontamente nos veremos por aquí para la honra y gloria del Señor. Excelente jornada.